buenas tardes o buenas noches, según lo que corresponda. La meditación de hoy va a estar en el libro de Nehemías, por una parte, en el capítulo 4, los versículos 17 y 18. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en los lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, la epístola de Judas. En su único capítulo vamos a leer primeramente a partir del versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al versículo a partir del 17. Pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Como es costumbre, voy a tratar de dar el marco histórico en que están referidos en cada una de las escrituras que hemos leído. El de Nehemías está ubicado más o menos entre los años 447 y 444 a.C. El pueblo hebreo había sido llevado cautivo a Babilonia y comenzaba ya su retorno. Nehemías, copero del rey, su nombre Antajerjes, había expuesto su inquietud delante del rey y éste le había concedido el poder regresar a Jerusalén con una escolta y con documentos para que facilitaran su paso por las distintas provincias del imperio de aquel entonces. Al llegar a Jerusalén se encuentra con los muros destruidos y organiza a los habitantes, que aproximadamente algunos creen que habría entre un tercio o un cuarto de la ocupación total de la ciudad. O sea, había muy pocos habitantes dentro de una ciudad tan grande, pero que estaba destruida y que era necesario. Ya anteriormente habían Zorobabel y otros habían regresado a Jerusalén para hacer ciertas refacciones, tanto como el templo y otros lugares, otros edificios, pero el muro seguía caído. Nehemías se encarga de organizar al pueblo que estaba dentro, pero se encontró con no pocos problemas. Tanto gente de cierto círculo social
que existía en Jerusalén había trabado alianzas con gente que no eran del pueblo de Israel, de lo que se les llamaba como Samaria, y que habían hecho como arreglos comerciales, parentales y otros, y tenían ciertos intereses fuera de lo que era el pueblo hebreo. Y tanto Nehemías se tuvo que enfrentar a la oposición de otros pueblos, de los pueblos que los rodeaban, de las poblaciones que los rodeaban, y también internos dentro del muro. La importancia de construir un muro era una importancia tanto política como económica. Y uno, para defenderse de los, no de una invasión, sino de ladrones, salteadores, que algunos andaban en solitario y otros andaban en grupos importantes, y a los pueblos o a las ciudades como desprotegidas, durante las noches los entraban y robaban, desvalijaban, mataban, saqueaban. Ya un muro era un impedimento para todas estas fechorías o estos delincuentes que andaban merodeando por distintos lugares. Y esto les iba a ayudar a poder, aún así, a prosperar económicamente a todo el pueblo en general, porque podrían, digamos, en cierta forma, poder dormir tranquilos. Encara la reconstrucción del muro, lo organiza por familias, por clanes, en distintos sectores, y le encomienda a que cada trabajador, ante la amenaza, que en un principio eran solo amenazas verbales, pero después ya se tornó más seria la cosa, que, bueno, tratarían de matarlos para impedir que se cerrara el muro, que se reconstruyera el muro. Era una tarea muy grande, la cual se llevó a cabo en 52 días. Y después, una vez puestos los muros, reconstruido el muro y las puertas, comenzaba otra vida. Restauró lo que se conoce hoy como la fiesta de los tabernáculos, comenzó las fiestas religiosas, toda de restaurar el culto a Dios. En otros viajes se había restaurado el templo, pero ahora era necesario restaurar no solo el muro físico, sino el muro espiritual que debía tener el templo, ya que no solo restauró las festividades, sino que llevó una parte importante casi al final de Nehemías, o unos capítulos después del que leímos, creo que en el 6, comienza la lectura de lo que era la palabra, que se había dejado de leer en su momento. Y eso llevó al arrepentimiento, a restaurar, a llevar conocimiento al pueblo de que había normalizado ciertas cosas que estaban prohibidas en la palabra de Dios. Ya yendo a la epístola de Judas, es difícil. Los exégetas no se ponen de acuerdo en la fecha en la cual fue escrito el libro de Judas, en la epístola de Judas, porque no tiene una referencia exacta, dado que trata un tema importante para la iglesia, que eran aquellos que blasfemaban o daban falsas doctrinas dentro de la iglesia, pero no hay una fecha puntual en la cual sea referente, así que el rango en el cual se puede establecer que fue escrita esta carta es entre el 43 después de Cristo y el 70 después de Cristo, más o menos. Hay dos elementos que los exégetas toman en cuenta. Uno es la temática de la epístola, que habla de hombres, de personas que entran en la iglesia y vulgarizan, abaratan la gracia de Dios. O sea, la gracia dicho de otra forma, la gracia de Dios lo permite todo. Podemos hacer lo que querramos, lo que se nos antoje, lo que nos venga bien, porque la gracia de Dios lo cubre todo. Esta era una falsa doctrina que había entrado, y que con gente que tenía, según se puede desprender de las escrituras, muy buen hablar, dominio de la lengua, del idioma, y que, bueno, podían envolver a aquellos que tenían un escaso conocimiento de las escrituras.
Esa temática es tratada también en Segunda Pedro, la cual fue escrita más o menos en el 67, 68. Los exégetas dicen que era costumbre que en algunos escritos se mencionaba algo y después otros leían y ampliaban ese tema en otros escritos después, lo cual es común en Pablo, que toma dichos tanto como en Colosenses y se repiten en Filipenses y en otras cartas, que toman ciertas cosas puntuales, ciertas doctrinas, y que las escribe en una carta y en otra las desarrolla más ampliamente. La que más ampliamente se desarrolla aquí es en Segunda Pedro. Pero bueno, no se ponen de acuerdo. La otra referencia es que dice en la epístola de Judas que al principio dice en el primer versículo que es hermano de Jacobo. Y Jacobo, su epístola es escrita entre el 40 y el 42 después de Cristo y es mártir o martirizado o asesinado allá por el año 44 o 46 después de Cristo. Este Judas dice que es hermano de Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? Era el primer obispo, por así decirlo, de Jerusalén. Dije que su epístola fue escrita al principio, o sea, es la más antigua que nosotros conocemos, y Jacobo no es otro que el que conocemos como Santiago. Jacobo es el nombre hebreo y Santiago está en latín. Hay una desviación ahí en el nombre, pero bueno, ese no es un tema ahora que no nos compete. Jacobo o Santiago era hermano o hermanastro de Jesús, ergo Judas habría sido hermano o hermanastro también de Jesús. Ya adentrándonos en lo que es específicamente la carta, toma estas desviaciones que entran dentro de la iglesia y que no solo esto, sino que entran a veces cuando se menciona, más de una vez he escuchado que se tiene cierta añoranza por la iglesia antigua o la primera iglesia, que está mencionada en el libro de Hechos por las características que tenían. Cada cosa en su tiempo. La iglesia ha vivido distintas etapas, algunas no pocas, ciertamente, bastante oscuras, bastante lamentables, pero que son parte de la iglesia, pero que a lo largo de la historia, aún en los momentos más oscuros de la historia de la iglesia, Dios nunca se ha detenido, nunca el Espíritu Santo ha dejado de revelar las Escrituras, la palabra de Dios, y que aún siguió hablando, aún en esos momentos más violentos y realmente olvidables, aún se pueden levantar escritos de personas consagradas a Dios y que Dios les ha revelado cosas a través de la palabra, misterios que en su momento para otros lo fueron, lo han revelado y que a nosotros nos han llegado, y muchas cosas, lo que hoy nosotros tenemos como ordenado, como naturalizado, no lo era tanto hace cientos de años. Era bastante oscuro o no se conocía o era difícil interpretarlo, pero el Espíritu Santo ha ido dando claridad a los hermanos y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación dentro de la iglesia. Las desviaciones lamentablemente, nunca han parado de entrar porque simplemente el corazón del hombre es así. El corazón del hombre en las manos de Dios es hermoso, pero el corazón del hombre sin Dios es más engañoso que todas las cosas. Aquí Judas nos llama a hacer uso de la fe, a perseverar en el camino, a contender. El lenguaje en que está escrito esta epístola de Judas es un lenguaje bastante refinado, pulcro, así dicen los exégetas, pero que es muy la temática y la forma de escritura es
no es retórica, pero sí es dura, para que despabilar a aquella iglesia en aquel tiempo, a que enfrente a esas blasfemias, a esas herejías, a esas desviaciones, conociendo la palabra, haciendo uso de la fe, a no dejarse engañar por aquellos que quizás tengan mucha más labia o parla, o que tengan un mejor manejo del idioma, así en una forma más refinada, pero que eso, la única forma de reconocerlo es conociendo la palabra de Dios, la Escritura, y, como dice también aquí en Judas, que esas personas no tienen el Espíritu y uno debe estar orando en el Espíritu Santo, lo dice en el versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Siempre está como la batalla entre la mente, la razón, y el corazón, los sentimientos. Tanto uno como el otro son necesarios, pero deben ser necesariamente puestos a la luz de las Escrituras y bajo el dominio o el control del Espíritu Santo. La razón es necesario para conocer las Escrituras, para estudiar. Uno debe tomar una decisión, y esa es una decisión, una decisión racional que uno debe tomar. Decir, por ejemplo, de tal hora a tal hora me siento a leer la palabra de Dios, de tal hora, de tal momento a tal momento me dedico a orar al Señor, me dedico a buscar la presencia de Dios. Esa es una decisión personal y eso es racional. Ahora, lo espiritual y lo del corazón o los sentimientos es donde entra la fe. La fe no es algo racional. Si hay algo que no es racional es la fe, pero que la fe nos lleve a movernos, a conocer las Escrituras y aquellas cosas que quizás racionalmente no podemos o entenderlas o comprenderlas, hacer que, lo guardo para cuando el Espíritu Santo desee revelármelo y, poder entenderlo y comprenderlo y no descartarlo, sino que atesorarlo para que su debido tiempo poder conocer qué significa o qué es lo que Dios me quiere hablar. Y no ser tajante y terminante en que esto no lo entiendo. Eso me va a ir acrecentando la fe, entre otras cosas. El conocer la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el atesorar aquellas cosas que hoy que quizás no la entiendo, pero mañana o pasado o en algún momento a su debido tiempo Dios traerá luz y va a hacer que esa fe, que ese sentimiento, esa fe que Dios ha puesto en nosotros sea acrecentada y sirva para aquel momento, así como lo hicieron los soldados hombres, familias, que Nehemías edificaban el muro, reedificaban o reconstruían el muro para defenderse de aquellos que atacaban la ciudad, que podían entrar y robar y traer problemas en la ciudad, defenderse, pero como lo hacían estas personas, que con una mano construían, con una mano edificaban, trasladaban piedras, como decía el término en Nehemías, pero con la otra mano tenían la espada. Cuenta la tradición que soldados que fueron con Nehemías entrenaron a esta gente para poder manejar la espada y poder defenderse así. Así es como nosotros debemos conocer las Escrituras, entender las Escrituras, comprender las Escrituras, atesorar la Escritura para el momento en que uno necesita y poder defenderse de esas blasfemias o herejías o desviaciones, a veces muy sutiles, muy pequeñas, pero que nos servirán para defendernos de eso, atesorarlo en nuestro corazón, defender a la iglesia, defender nuestra vida espiritual para que el nombre de Dios sea glorificado hasta a través de nuestra vida y que Él sea honrado a través, de lo que vamos atesorando a lo largo de nuestra vida y para bendecir su santo nombre a nosotros y a nuestro prójimo.